Hacemos contacto esta noche vía telefónica precisamente con Raúl Olmos, periodista y autor de este libro, El Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo. Raúl, qué gusto saludarte por este medio de vía Skype. Y buenas noches, Raúl. Buenas noches, un gusto saludarte igualmente. Oye, platícanos, tú ya documentabas en esta investigación periodística que hiciste y que publicaste como libro, es el poder no solo político que llegó a tener esta organización de los Legionarios de Cristo, político y religioso también en la curia del Vaticano, sino también el enorme poder financiero que llegaron a acumular. Bueno, así es. De hecho, coloquialmente se les conoce como los Millonarios de Cristo, porque era una congregación muy poderosa, no solamente en el ámbito político. Ellos tenían, digamos, como encomienda el evangelizar a las clases poderosas de este país, la clase política, la clase económica, y fue ahí donde se crearon vínculos que le permitieron ir creando una estructura financiera muy poderosa. Yo lo que afirmaba, por ejemplo, en el libro, es que la estructura, los ingresos que generan anualmente superan incluso en ocasiones a los ingresos del Estado Vaticano, que son ingresos vía donativos, vía colegiaturas, vía venta de servicios, una gran cantidad de formas de ingresos que tenía la congregación o las organizaciones de raíz legionaria. Yo contabilicé cientos de estas empresas y asociaciones y además de esto un imperio inmobiliario impresionante. De esta forma no se podría explicar el manto de impunidad que cubrió a Marcial Maciel durante décadas. Esto se podría explicar solamente con que la Legión de Cristo era una de las grandes aportantes de recursos al Estado Vaticano, y esto, bueno, le garantizaba hasta cierta medida cierta protección. Tenían vínculo con, por ejemplo, con el secretario de Estado del Vaticano, Ángelo Sodano, quien en su momento llegó a gozar incluso de las residencias que Marcial Maciel tenía en centros vacacionales, como por ejemplo frente a la isla de Capri, donde tenía una residencia, y de la cual gozó en algún momento el propio secretario de Estado del Vaticano, Ángelo Sodano. Ahora, este manto de impunidad, como tú lo llamas, que cubrió durante muchos años, décadas incluso, los abusos y los actos de pederastia de Marcial Maciel y de algunos otros religiosos de esta orden secular, tampoco se entiende sin los vínculos políticos. ¿Quiénes protegían y quiénes auspiciaron el crecimiento de esta organización? Me refiero a gobiernos, a personajes políticos y también a partidos. Bueno, pero hay que tener en cuenta que esto es una organización no solamente mexicana, es una organización de alcance transnacional, y estos vínculos, estos nexos, estos amarres que realizó Marcial Maciel con la clase política y económica no solamente se limitaron a nuestro país, se extendieron a otras naciones. Ellos llegaron a tener presencia en al menos 3 continentes. Entonces, cuando hablamos de vínculos políticos y económicos, debemos de ver hacia el alcance transnacional que tenía esta organización. Y efectivamente lo fueron tejiendo en distintos países. En nuestro país en concreto, bueno, ellos se tejieron alianzas con la clase política gobernante de distintos sexenios, de manera que tenían trato privilegiado como organización. Ahora, Raúl, hoy que ves esta declaración de Santiago Nieto, todavía no hay mucha información, pero lo que dices, se están investigando algunas transacciones financieras de los Legionarios de Cristo, incluso vinculan también a Marta Sagún. Entiendo que por los donativos que esta organización le dio en algún momento a la primera dama, cuando se dedicaba, según ella, a hacer filantropía. ¿Qué piensas de esta investigación y a dónde crees que pueda parar? ¿Crees que pueda ser el inicio de una hebra que lleve a cosas más delicadas en esta organización religiosa? Bueno, lo que le compete a la Unidad de Inteligencia Financiera es el investigar el manejo de los recursos, las transferencias de recursos, cómo se fueron dando a lo largo de los años, y ellos tienen la facultad de hacer pedidos de colaboración internacional porque, insisto, esta es una organización de alcance transnacional. Ya en su momento, hace un par de años, en una investigación que se hizo junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se documentó cómo ellos habían armado una estructura en ínsulas del Atlántico, como es Bermudas, como es las Islas Vírgenes, también en Europa, en Luxemburgo,
en Suiza, en la isla de Jersey, que está en el Canal de la Mancha. En todos estos lugares que son paraísos fiscales, transitaba gran parte de los recursos generados por la Legión de Cristo en distintos países. Esas transacciones vale la pena que la Unidad de Inteligencia Financiera las verifique para ver si no hubo en estos casos posible lavado de dinero o evasión fiscal. Si no se detecta nada, bueno, pues con tanta claridad se tendrá que clarificar, pero si se detecta, bueno, pues tendrá que sancionarse. Yo creo que al margen de que se trate de una organización religiosa, no debe caber la impunidad en ningún sector, en ningún área de nuestra sociedad. Las organizaciones religiosas no deben quedar aisladas de la vigilancia del político, en este caso de la clase gobernante. Pues estaremos muy pendientes del avance que tengan estas investigaciones y si nos lo permites, Raúl, te seguiremos consultando sobre este tema. Por lo pronto, si usted quiere saber más de este imperio financiero, el imperio financiero de los Legionarios de Cristo, una mafia empresarial disfrazada de congregación, así llama el libro que publicó Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, sobre esta organización religiosa. Le recomiendo que lo busque y lo lea. Raúl, muchas gracias por tomarnos este enlace. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.